Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Agustín Amado te saluda. Hola Agustín, buenas tardes, bien, ¿cómo estás vos? Bien, nosotros bien. Intrigados por conocer digamos, cómo están las cosas en el sector. Sabemos que hay una suerte de malestar, hay malestar entre los hoteleros y los gastronómicos por algo que ustedes consideran como una suerte de hostigamiento tarifario. A ver, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso para aquel que no está vinculado necesariamente al negocio de la hotelería y la gastronomía? Mira, acá todo empieza el año pasado o el anteaño, cuando empieza a hablarse del tema del nuevo cuadro tarifario y de la ampliación de la concesión que hace la municipalidad como ente concesionador a la cooperativa, y en ese entonces en el Consejo Deliberante más o menos se pidió la intervención de las distintas representaciones económicas y de otras entidades, en la cual nosotros participamos y donde de alguna manera coincidíamos desde el punto de vista de lo económico, especialmente con ACIPAM, básicamente, en el sentido de que, bueno, lo que se estaba analizando y la orientación que se estaba dando a esto podría tener consecuencias nefastas para la actividad económica. Bueno, habíamos tenido una charla con el intendente al comienzo de su gestión, donde nosotros pusimos en agenda distintos temas, y dentro de esos temas estaba este tema de la energía eléctrica, y a lo cual el intendente planteó que nos diera la tranquilidad de saber de que, bueno, que se iba a plantear una tarifa plana y a la cual, o sea, nos iba a dejar tranquilos. Quedó ahí, lamentablemente, cuando el Consejo Deliberante saca el nuevo cuadro tarifario, sin haber sido escuchados los protagonistas económicos como nosotros y en este caso ACIPAM. Bueno, se sabían las consecuencias, por lo tanto nos sorprendió que no hubiésemos sido escuchados, nos sorprendió la orientación, digamos, desde el punto de vista política de lo que significaba el nuevo cuadro tarifario, que básicamente perjudica a la actividad económica y beneficia a algunas categorías de residenciales, no precisamente de bajo nivel, sino de nivel bueno. Y obviamente hicimos saber nuestra objeción, porque no tenía ningún tipo de sentido en un país que necesita retomar la senda del crecimiento con un nivel de pobreza del orden del 40 al 50%, que requiere la necesidad de empleo como elemento de accionar en el sentido de ordenar la actividad del país y la actividad económica y el empleo. Esto iba en contra de eso. Entonces, lamentablemente tuvimos que replantear, digamos, el mismo tema desde un punto de vista ya de ordenanza y de normativa existente, con una facturación de julio que fue intensa, ¿no? O sea, se daban casos de hasta un 100% de aumento. Y mal orientado, ¿no? Porque la tarifa en sí no aumentó prácticamente, creo que ha aumentado un 25%, y sí aumentó tremendamente todo lo que es la parte potencia, en una provincia que además tiene como característica su base energética, ¿no? Consecuentemente con eso, sabés que estamos desde junio peleando para que nos escuchen, peleando para que tengan conocimiento de esta situación, para revertir este error que a nosotros nos parece que la dirigencia política lo debe entender y lo debe aplicar, o sea, una visión totalmente distinta de lo que es el distribucionismo a la generación de riqueza, que es lo que el país necesita. Bueno, no hemos sido escuchados, todos nosotros seguimos mensualmente básicamente pidiendo diálogo con el Consejo Deliberante, con el Poder Ejecutivo Municipal. Con la conducción de CAL la tuvimos una reunión que fue más de compromiso para CAL, porque la verdad que no salimos para nada conforme con lo que hablamos. Y bueno, llegamos a enero con la sorpresa de la nueva facturación de diciembre, que venció en enero, y con un aumento importantísimo nuevamente en el tema de las potencias. Aumenta un 57% la potencia contratada, aumenta un 37% creo la potencia hora pico, se agrega a la facturación el tema del recargo de la tangente fee, y finalmente se le aplica una multa a los establecimientos por exceso de uso con respecto a la potencia contratada, cuando en este caso vos sabés que nosotros pedíamos en el año 2020 que se dejara de cobrar una potencia contratada porque los hoteles estaban cerrados. Bueno, ni el Poder Ejecutivo Provincial, ni el Municipal, ni CAL, nadie nos dio solución. Hubo provincias que suspendieron el cobro de la potencia contratada. Bueno, nosotros no tuvimos ningún tipo de acompañamiento en esta situación. Lo único que pudimos hacer fue bajar la potencia hasta lo posible
que la instalación de cada establecimiento lo permitiera, como para achicar ese tremendo gasto fijo que teníamos todos los meses sin tener actividad prácticamente, con los hoteles casi cerrados. Esta ausencia de diálogo a la que hacía referencia recién Gustavo, implica que digamos, que el esquema de tarifas no se va a mover, o sea, ya es una señal en el sentido de que, bueno, lo que está planteado no habrá modificaciones, porque también uno interpreta que cuando se reformuló el cuadro tarifario, o el esquema tarifario, más que el cuadro tarifario, el esquema tarifario local, por parte del Consejo Deliberante, el objetivo fue no tocar los números de CALF, es decir, no incidir en los montos de recaudación de CALF, pero sí en cómo se compone esa recaudación, bajándole la carga a los residenciales y aumentando la carga en otros sectores para compensar. Digo, ¿hay margen como para modificar esto que están planteando ustedes, Gustavo? Mira, esto es un replanteo donde obviamente hace falta una decisión política en el sentido de decir, bueno, esto es lo que se necesita como, digamos, como ingreso de la cooperativa, porque ese es otro tema. La cooperativa yo creo que lleva consigo una importante ineficiencia en el funcionamiento. Creo que hay además una gestión de política partidaria en la cooperativa, donde yo creo que cualquier empresa debe ser manejado con criterio económico, y como empresa importante que es CALF, yo creo que debería ser de esa manera. Pero bueno, lamentablemente no se presentan en las elecciones gente que tenga una visión empresaria en el sentido del manejo de la cooperativa, y de alguna manera nosotros cuestionamos de que esto de alguna forma ha pasado a ser un apéndice de la dirigencia política partidaria. Perdón, Gustavo, pero este cambio de timonel en las últimas semanas, en las últimas jornadas, en la conducción de CALF, ¿de qué forma incide en esa lectura que acabas de mencionar? Yo creo que cambia un poco los protagonistas, ¿no? Y con eso creo que hay una visión que puede ser distinta. Nosotros, si analizamos un poquito, se ha llegado a la situación bastante criticable, ¿no?, de tener un presidente de la cooperativa postulándose para candidato a un cargo político, siendo presidente y no pidiendo licencia o no retirándose. Por lo tanto, obviamente, eso es una situación, a mi entender o a nuestro entender, un poco de máxima de lo que significa cuando la dirigencia política partidaria se entromete dentro de lo que es la actividad económica de una empresa como esta, que es una cooperativa que es de todos. Pero bueno, obviamente tiene que haber de alguna manera lista de empresarios, de gente independiente que tenga una visión en ese sentido de conducción de la cooperativa, que tienda a manejarla como realmente empresa, ¿no? Y esto no quita tener las consideraciones sociales que se puede tener perfectamente. Esto significa que el concepto de empresa implica eficiencia, implica toda una serie de actitudes, digamos, de manejo, que obviamente muchas veces la dirigencia política partidaria no la entiende, ¿no? Es una visión parcial, pero uno tiene la imagen de que en este caso son hoteleros y gastronómicos los únicos que están poniendo este tema en el tapete, la necesidad de discutir esta cuestión y cuestionando fuertemente las decisiones que se han tomado en su momento en materia tarifaria aquí en Neuquén, o hay otros sectores que están acompañando el planteo de los posiblemente Agustín, hay un tema de intensidad en cuanto al planteo, porque nosotros lo vivimos en carne propia, en un sector muy golpeado por la pandemia, como todos sabemos, especialmente en la hotelería. Entonces, pero sigue siendo la hotelería un sector golpeado hoy por hoy con con las nuevas flexibilizaciones que existen y con el mayor movimiento turístico que hay en la región. La que está afectada en este momento es la hotelería de tipo corporativo, digamos, que es la que está en todo el país en general, en todas las ciudades, en todos los pueblos, incluso en ciudades importantes como es Buenos Aires. Vos vas a Buenos Aires y te encontrás con muy baja ocupación hotelera. Sí, pero te vas acá a San Martín de los Andes y está copado, digamos. Bueno, te vas a porque ese es el turismo, claro, bueno, pero ese es el turismo de descanso, del otro tipo, la otra tipología de turismo que obviamente hoy está explotada. Nosotros representamos acá justamente el turismo que está en situación complicadísima todavía, que es la parte corporativa. De hecho, el gobierno nacional ha sacado una ayuda extraordinaria para ciertas ciudades del país, con un repro de 22.000 pesos para los empleados para el periodo de enero, febrero y marzo, en donde está la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, y bueno, y por ahí sorprende Ushuaia, sorprende Calafate, que son destinos turísticos de
de turismo, con este beneficio, pero son algunas ciudades del país, y en realidad el problema corporativo, de hotelería corporativa, es general en el país, ¿viste? Y nosotros estamos incluidos en eso, por supuesto que hemos sido beneficiados con esta explosión turística que ha tenido nuestra querida cordillera, pero bueno, pero esto es circunstancial, se entiende, ¿no? O sea, estamos mejor en el sentido que la gente de paso, pernocta en Neuquén, hace un descanso y continúa, y obviamente ha generado un movimiento en este fin de diciembre y comienzo de enero, pero eso es circunstancial esto. El problema corporativo de la hotelería corporativa es serio y se da en todo el país, o sea, nosotros somos una parte de eso, nada más. Volviendo al tema central de la charla, cuando arrancamos hace algunos minutos atrás y que tiene que ver con la cuestión tarifaria en el campo eléctrico, en el sector eléctrico, el planteo, ¿lo están haciendo formalmente en el Consejo, en el Ejecutivo, o lo están haciendo solamente públicamente? Mira, nosotros desde julio del año pasado pedimos audiencia a nivel de Poder Ejecutivo Municipal, pedimos audiencia a nivel de Consejo Liberante, no hemos sido recibidos. En algún momento el diario publicó de que el intendente había comentado que no nos iba a recibir. La verdad que no he estado presente en eso. Tampoco creo que se ha negado demasiado lo que publicó el diario. Y finalmente, bueno, en la conducción de Calque tuvimos una reunión, pero que fue, la verdad, magra, porque fue más de compromiso, con muy baja representación del Consejo de Administración de Calque, y la verdad con concepto que una reunión poco positiva, digamos. Así que estamos, bueno, obviamente se supone que con la nueva conducción abre un crédito, la posibilidad de poder hablar con ellos, ¿no? Sin duda. Y con respecto al Consejo Liberante y con respecto al Poder Ejecutivo Municipal, bueno, suponemos que en algún momento nos recibirán para poder hablar y plantearle esto, que lo conocen perfectamente. Yo personalmente creo, y en conversaciones informales que hemos tenido con gente del Consejo Liberante, incluso como que se han dado cuenta, te diría, de que no es lo que ellos han pensado este cuadro tarifario que por ordenanza aprobaron, ¿no? Está. Gustavo, gracias por esta gentileza, por estos minutos, muy amable. Te mando un abrazo, Agustín, gracias, a disposición tuya como siempre. Muy amable.